La dama blanca del Valle del Gusán, la novia que jamás encontró descanso. En esta ocasión nos desplazaremos hasta el continente asiático, más exactamente en la República China. En las provincias remotas del norte de China, donde las montañas se alzan como gigantes dormidos bajo un cielo de plomo, existe un lugar que desafía la lógica de los mapas modernos. Es el Valle del Gusán. Un rincón del mundo que la geografía oficial apenas señala con indiferencia, pero que los lugareños protegen con un silencio absoluto después de que el sol se oculta tras las cumbres. No es solo un valle, es una cicatriz en el paisaje. Un lugar donde la neblina no baja por causas meteorológicas, sino que parece ser vertida lentamente desde el cielo, como un velo espeso que oculta secretos demasiado antiguos para la luz del día. Allí, la naturaleza ha tomado formas inquietantes. Los árboles no crecen buscando el sol, crecen inclinados, con sus ramas retorcidas, como si intentaran alejarse de algo invisible que se desliza entre sus raíces. El viento no sopla, arrastra susurros que no tienen garganta, ecos de palabras que parecen haber sido pronunciadas hace siglos. Los ancianos de los pueblos cercanos, hombres y mujeres con rostros surcados por el tiempo, dicen que el valle tiene memoria. Y que la memoria del Gusán es una herida que nunca ha dejado de sangrar. El tiempo de las flores y el presagio del blanco. Hubo un tiempo, cuentan las crónicas orales, en que el valle era el corazón de la región. Las flores de loto y los ciruelos crecían con una abundancia casi mágica. Era el lugar preferido por las parejas jóvenes para prometerse amor eterno bajo la mirada de los espíritus de la naturaleza. El agua del arroyo era tan cristalina que se podía ver el alma de la montaña reflejada en el fondo. Los niños jugaban entre las rocas y el aire olía a incienso y vida. Pero todo cambió el día de la boda. Lian era la joya del pueblo. Tenía el cabello negro como la tinta recién derramada sobre seda blanca y una piel tan pálida y perfecta que los poetas locales decían que parecía esculpida en porcelana fina. Pero no era solo su belleza lo que cautivaba, era su carácter sereno. Lian poseía una sonrisa suave, una de esas sonrisas que prometían paz incluso cuando las tormentas más feroces azotaban las montañas. Se iba a casar con Wei, el hijo de un próspero comerciante. Pero en una época donde los contratos matrimoniales eran fríos negocios, lo de Lian y Wei era la excepción que confirmaba la regla. Se amaban con una devoción que rozaba lo sagrado. Se los veía caminar juntos al atardecer, compartiendo silencios cómodos que valían más que 1000 promesas. Se miraban como si el resto del mundo fuera apenas un detalle sin importancia, una escenografía borrosa para su historia de amor. Lian, en su sencillez, pidió que la ceremonia fuera en el valle. Decía que allí el viento no solo soplaba, sino que cantaba. No sabía que el canto del Gusán pronto se convertiría en un lamento eterno. El día en que el bosque gritó. La mañana de la boda amaneció extraña. Una bruma espesa, más blanca que la leche, envolvió el valle. Algunos invitados, intentando mantener el ánimo, dijeron que era una señal de prosperidad, un regalo del cielo ocultando el camino para que la mala fortuna no encontrara a los novios. Otros, los más viejos, apretaron sus túnicas y guardaron silencio, sabían que el cielo no estaba protegiendo nada, sino ocultando algo. Lian vestía un traje tradicional blanco, un color que en China simboliza tanto la pureza como el luto, bordado con hilos plateados que capturaban la luz mortecina como si fuera escarcha real. Caminó hacia el altar improvisado entre árboles milenarios que parecían testigos mudos de una tragedia inminente. Wei la esperaba en el claro, con una sonrisa que iluminaba la niebla. Todo era perfecto, un cuadro de felicidad suspendido en el tiempo. Hasta que el viento cambió. No fue un vendaval. Fue una ráfaga pequeña, helada, que olía a tierra húmeda y a flores muertas. El aire vibró con una frecuencia que hizo que los pájaros callaran de golpe. Y entonces, ocurrió. Un grito desgarrador rasgó el aire. No provino de Lian, ni de Wei, ni de ninguno de los presentes. Fue el bosque mismo el que pareció gritar desde sus entrañas. Algo se movió entre los árboles con una velocidad que desafiaba las leyes de la física. Una sombra densa, un vacío en la luz, cruzó el sendero. El caos duró apenas unos segundos. Gritos de pánico, invitados tropezando entre la neblina, el sonido de ramas quebrándose. Cuando el silencio volvió a sentarse como un manto pesado, Lian había desaparecido. En el suelo solo quedó su velo, manchado de una tierra negra que parecía quemar la seda, y las flores de sus ramos esparcidas como gotas de sangre sobre la hierba. Wei quedó de rodillas, con las manos vacías y la mirada perdida, como si el alma le hubiera sido arrancada por la garganta. Durante semanas, el pueblo entero buscó sin descanso. Bajaron a los riscos más peligrosos, exploraron cuevas que nadie se atrevía a pisar, encendieron miles de faroles que la niebla devoraba con hambre.
No encontraron ni una huella, ni un jirón del vestido, ni un cuerpo. Lian se había esfumado en el aliento del valle. El regreso de la sombra blanca. Wei nunca volvió a ser el mismo. Dejó de hablar, dejó de comer con ganas, dejó de vivir. Pasaba las noches sentado en el borde del valle, mirando hacia la neblina con una esperanza que dolía ver. Esperaba verla regresar, caminando con su vestido blanco, riendo por lo que él quería creer que había sido una broma pesada de los espíritus. Pero lo que regresó no fue Lian. La primera aparición ocurrió exactamente un mes después de la desaparición. Un pastor que bajaba de las laderas superiores juró por sus ancestros haber visto a una mujer vestida de blanco entre la bruma del claro. Dijo que no caminaba, sino que se deslizaba, como si el aire la sostuviera. Su cabello negro cubría parcialmente su rostro, y sus pies, descalzos y pálidos, no tocaban el suelo. Pronto, los avistamientos se multiplicaron. Los leñadores, los viajeros, incluso los niños empezaron a hablar de la Dama Blanca. Siempre se manifestaba al anochecer. Siempre en un silencio que dolía. Y lo más inquietante, quienes la veían no sentían el terror típico de encontrarse con un espectro, sino una tristeza ajena, una angustia tan profunda que se instalaba en el pecho como una piedra de hielo. Era una melancolía contagiosa. La gente comprendió que ella no estaba allí por venganza, estaba buscando algo que le pertenecía y que no lograba encontrar. El valle comenzó a transformarse bajo la influencia de esta presencia. Los animales salvajes abandonaron la zona como si huyeran de un incendio invisible. El arroyo, antes cristalino, se volvió turbio y amargo. Las flores dejaron de crecer en el claro del altar, y en su lugar solo quedó una tierra estéril y fría. El viento dejó de cantar. Ahora, el gusán susurraba. Algunos decían que el viento pronunciaba el nombre de Wei con una voz que imitaba la de Lian. Otros aseguraban que el valle llamaba a cualquiera que tuviera una grieta en el corazón, invitándolo a entrar para no salir jamás. El encuentro en la niebla. Una noche, cuando la desesperación superó al instinto de supervivencia, Wei decidió entrar solo al valle. Llevaba consigo una pequeña linterna de papel que temblaba en su mano. La niebla lo recibió como un muro físico, una barrera que parecía querer expulsarlo y abrazarlo al mismo tiempo. Caminó hasta el claro donde debería haber comenzado su vida matrimonial. Y allí la vio. De pie, bajo el árbol inclinado que sirvió de altar. Estaba inmóvil, vestida de blanco, con los hilos plateados de su traje brillando con una luz propia y fantasmal. Se veía más delgada, más pálida, como si el tiempo en el más allá la estuviera consumiendo. Wei se acercó, con el corazón queriendo salirse del pecho. Lian, susurró él, con la voz rota por meses de silencio. La figura inclinó la cabeza. No hubo sonrisa, no hubo brillo de reconocimiento en sus ojos. En su lugar, Wei vio dos pozos oscuros, una profundidad que parecía contener toda la soledad del universo. Ella levantó una mano, pálida y larga, extendiendo sus dedos hacia él en un gesto de invitación. Wei dio un paso. El aire se volvió tan denso que sentía que caminaba bajo el agua. Dio 2 pasos más, y el frío se clavó en su piel como agujas de cristal. Al tercer paso, a solo centímetros de ella, Wei comprendió la terrible verdad. Aquello frente a él no era Lian, no exactamente. Era la cáscara de una promesa rota. Su expresión no era de amor, sino de una espera eterna y hambrienta. Como si ya llevara demasiado tiempo aguardando que alguien, cualquier persona, ocupara el vacío que la tragedia había dejado en su existencia. A la mañana siguiente, los buscadores del pueblo encontraron a Wei en el centro del claro. Estaba inconsciente, con la piel tan fría que parecía mármol y, lo más extraño de todo, su cabello, que el día anterior era negro como el carbón, se había vuelto completamente blanco. Cuando despertó, Wei ya no era el joven audaz de antes. Pasaba los días murmurando que Lian no estaba atrapada por los espíritus, sino que estaba incompleta. Decía que el valle no la dejaría descansar hasta que el equilibrio se restableciera, hasta que alguien reemplazara el fragmento de humanidad que le fue arrebatado el día de su boda. La maldición del aniversario. Desde entonces, el Valle del Gusán ha cobrado un peaje regular. Cada pocos años, siempre cerca del aniversario de la boda maldita, alguien desaparece. Siempre ocurre cuando la niebla es tan espesa que no se puede ver la propia mano frente al rostro. Algunos sobrevivientes que se acercaron demasiado afirman haber visto a la Dama Blanca más cerca de los caminos principales. Dicen que con cada desaparición, la figura se vuelve más nítida, más sólida, más real. Los escépticos,
Investigadores de lo paranormal y antropólogos que intentaron documentar el fenómeno con cámaras de infrarrojos y sensores de sonido, hablaron inicialmente de corrientes de aire descendentes, alucinaciones por falta de oxígeno o sugestión cultural. Hasta que una joven antropóloga, armada con tecnología de punta, desapareció durante una grabación en vivo. Su cámara fue recuperada días después al borde del arroyo Turbio. La última imagen grabada no mostraba ningún fallo técnico, mostraba a la investigadora hablando a la cámara cuando, desde la niebla detrás de ella, una figura blanca emergió con una lentitud aterradora. Estaba muy cerca. Demasiado cerca. La grabación se cortaba en el momento en que una mano pálida rozaba el hombro de la mujer. El horror de la dama blanca no reside en la violencia. Ella no ataca, no persigue, no emite gritos espeluznantes. Su poder es su presencia. Es una tristeza que paraliza los músculos y anula la voluntad. Es esa sensación insoportable de que algo inacabado, algo que quedó en suspenso en el momento más feliz de su vida, te está mirando, pidiéndote en silencio que completes una historia que no te pertenece, que seas el punto final de su tragedia. Porque el verdadero horror del Valle del Gusán no es la muerte en sí, sino la interrupción. Una promesa de, para siempre, que fue rota en el instante exacto en que iba a sellarse. Un amor suspendido en la niebla, esperando un cierre que la tierra no puede dar. Advertencia para el viajero. Si alguna vez tus pasos te llevan al norte de China, y por error o curiosidad encuentras un sendero donde la neblina parece tener voluntad propia, ten cuidado. Si escuchas que el viento empieza a formar sílabas que suenan como tu nombre, no respondas. Si sientes que una tristeza profunda te invade sin motivo alguno, cierra los ojos y retrocede. Y, sobre todo, si ves a una figura blanca de pie entre los árboles, inmóvil, con el cabello cubriendo su rostro y una mano extendida hacia ti, no des el primer paso. No sientas compasión, no sientas curiosidad. Porque puede que no te esté llamando para pedirte ayuda. Puede que solo esté esperando a alguien que ocupe su lugar en el vacío. Alguien exactamente como tú. Ahora pregúntate, si estuvieras caminando por ese valle y la vieras allí, sola y desamparada entre la niebla, ¿te acercarías movido por la compasión para intentar ayudarla, o huirías sin mirar atrás, aun sabiendo que tu indiferencia la dejará atrapada en esa agonía para siempre, si la persona que más amas desapareciera en un lugar así y supieras, en lo más profundo de tu ser, que su espíritu sigue allí llamándote? ¿Tendrías el valor de entrar a buscarla, sabiendo que lo que te espera entre los árboles puede que ya no tenga nada de la persona que conociste, si ella finalmente se acercara y extendiera su mano hacia ti, con esa tristeza que paraliza el alma? ¿Crees que tu voluntad sería lo suficientemente fuerte como para resistirte a tomarla, o te dejarías llevar por el dulce y frío abrazo del olvido? Si esta historia te ha dejado una sensación incómoda en el pecho, si sentiste por un momento que la niebla de Gusán se cerraba a tu alrededor, o si tuviste que mirar por encima de tu hombro mientras escuchabas, no te vayas sin dejarnos tu apoyo. Dale like a este video si te atreviste a llegar al final. Suscríbete para que sigamos explorando juntos las leyendas más oscuras e inquietantes que el mundo intenta olvidar. Y, sobre todo, comparte este relato con ese amigo o conocido que sabes que vive por el terror y el misterio, ese que siempre busca la historia que no lo deje dormir. Hazle saber que el Valle del Gusán lo está esperando. Nos vemos en la próxima historia, si es que la niebla nos permite salir. Y recuerda, hay promesas que nunca se rompen. Solo esperan el momento adecuado para cobrarse.